hay un personal muy noble, dispuesto a aprender, dispuesto a servir, dispuesto a trabajar intensamente, hombro a hombro. Trabajamos turnos nocturnos que no son fáciles de llevar, la gente dispuesta. Cuando volvimos de pandemia, nosotros regresamos 16 días después del cierre porque proveíamos a las empresas que tenían que estar trabajando en el servicio de salud y demás. Y yo pensaba que no iban a regresar todos por miedo. No faltó ninguno. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, ya en su entrega número 17 con un gran empresario de nuestra ciudad, Gustavo Mejía. Primero, muchas gracias por estar acá, por sacar tu tiempo, por recibirnos en este espacio. Gustavo, Yo Creo en Cúcuta como un proyecto muy de rescatar lo bueno de la ciudad. Creo que eres ese referente y quiero que mucha gente que aún no conoce la historia pues conozca, pero siempre comienzo con algo un poquito más de la persona, del ser humano. Que estuvieras tomándote un whisky o una cerveza en un lugar que no fuera Cúcuta y alguien desconocido se sienta a tu lado, ¿cómo te presentas? Buenos días, sí, te agradezco la invitación. Desde que me lo propusieron el nombre me llamó la atención porque yo en realidad creo en Cúcuta. Y si estuviera tomándome una cerveza con alguien le diría que nosotros vivimos en un paraíso y como todo paraíso está por explorar mucho de lo que hay en Cúcuta. Tenemos lo básico, que es una tierra muy bonita, un clima fantástico, que aunque hace calor es fantástico, una vegetación, una gente maravillosa, que falta es que nos pulamos un poquito más, pero podemos hacer grandes cosas. Gustavo, para este podcast y para mí como tal, como creador, la población joven es muy importante. Devolvámonos un poquito en lo que ha sido la película, por llamarlo de esa manera, la película de tu vida, y compártenos un poquito las ideas que tenías cuando sales del colegio. O sea, ese Gustavo joven, adolescente, recién salido del colegio, en esa Cúcuta de ese momento, ¿qué conversaciones tenías con tus amigos o qué pasaba por tu cabeza en ese momento de esos años jóvenes? Y cuando salí de bachillerato quería estudiar electricidad. Era ingeniero eléctrico, me gustaba mucho, me llamaba la atención y empecé también en el ambiente de los negocios muy, como yo digo, casi de mensajero. Y fui, me presenté a la Francisco de Paula Santander, pasé y empecé a estudiar y me pareció muy largo de aquí a que yo pudiera empezar a ver proyectos eléctricos y todo eso, lógico, hay que estudiar. Pero en mi forma de ser esa paciencia no está tan presente. Entonces empecé a trabajar y me llamó mucho el tema de lo administrativo, de lo empresarial y fui caminando. Después empecé en la UNAD a estudiar administración de empresas y ya monté un propio negocio en Bucaramanga y me consumió completamente porque fue exitoso desde el comienzo. Allá estuve un año, me retiré de la universidad y por último regresé a Cúcuta y empecé ya con el negocio que hoy en día me ocupa. Fue creciendo, en realidad sin ninguna meta. La meta era diaria, trabajar intensamente todo el día y fue creciendo en la medida en que va creciendo tenía que ir autoestudiando, autocapacitándome para poder dar la hora en lo que iba haciendo. Hasta el día de hoy, que sigo estudiando. Antes de entrar, digamos, al mundo de la empresa, compártenos un poquito cómo recuerdas a esa Cúcuta de los 80s. De pronto, para los que incluso, en mi caso, nací en el año 82, pero para los que nacieron después, en los 90s o ahorita, comienzos de los 2000, ¿cómo recuerdas esa ciudad de los tempranos 80s? Pues por la edad que tenía era muy divertida, ¿no? Incluso amigos que venían del interior, era un problema tratar de devolverlos porque se amañaban mucho en Cúcuta y yo noto que eso pasa mucho. Las personas que vienen, sean proveedores y clientes, se amañan mucho en Cúcuta, les gusta, les parece novedoso porque no se lo imaginaban de la forma en como es la ciudad.
y pues nos divertíamos, trabajábamos con responsabilidad, pero era una Cúcuta muy pasiva, muy contenida en el tiempo, no habían grandes cosas, no se hacían buenos proyectos. Nuestra ciudad siempre ha adolecido de un poquito de huecos, un poquito en las vías y un poquito de abandono en las calles y era un poquito más sucia. Hoy en día es muy limpia, gracias a Dios por los proyectos y las privatizaciones que se han hecho del aseo y todo eso, me parece que han dado resultado. Incluso las vías que fueron concesionadas a San Simón son las que hoy en día se mantienen bien porque fueron hechas bien y han durado. Hay que darles mantenimiento. Tú que estás en la alcaldía, ayúdanos ahí a que la ciudad es muy sencilla. Yo la veo muy sencilla, la interpreto muy sencilla, fácil de mantener, pero hay que hacer un mantenimiento. Básicamente eso es lo que... Y digamos, tu aterrizaje al mundo del calzado, ¿cómo se da? O sea, siempre estuvo presente la idea de emprender, de forjar una empresa en calzado, ¿o cómo llegas al mundo del calzado? Nosotros empezamos importando una, dos, tres materias primas y por cosas de la vida, mi proveedor en Venezuela, que fue mi socio, porque él ya murió, mi proveedor en Venezuela confiaba mucho en mí y me entregaba mercancía a crédito que yo importaba y la vendía. Se vendía muy bien los productos venezolanos, los italianos, los brasileros y teníamos era comercializadora, no hacíamos industria. Para el año 92, con las diferencias del dólar paralelo, nos vimos obligados a cerrar. Y mi socio dijo, ¿por qué no monta una empresa de suelas? Montamos una empresa de suelas, cosa que nos fue muy bien. Trabajábamos 30 días al mes, día y noche, y hicimos el cambio de 8 almacenes comerciales a una fábrica de suelas, que era más estable porque no dependía del dólar paralelo. Digamos que en esos inicios, cuando yo estaba niño, yo recuerdo una industria próspera de calzado y de confección también, pero hablemos de calzado en Ureña, en San Antonio. Siempre, digamos, iniciaste acá en Cúcuta o hubo algunos inicios allá en esa parte del Táchira. Yo antes de empezar la empresa trabajé con los que hoy en día son mis suegros, Alfonso y Olga Valderrama, y, y por ahí va entrando la idea. Ellos fabricaban calzado, tenían una marca buena aquí en Cúcuta que se llamaba Creaciones Valderrama. Y estuve alrededor de año y medio con ellos mientras terminaba el bachillerato, que me abrieron las puertas, trabajé y entendí un poco de lo que son las materias primas, los calzados, y terminamos haciendo las suelas. Posteriormente, como te digo, en el 92 montamos la industria de suelas, luego seguimos con otra industria de suelas más tecnificada y por último nos pasamos a producto terminado que son los calzados de seguridad que hoy conocemos con la marca Robusta. Nos ha ido muy bien, es la fábrica más tecnificada que hay en Colombia para hacer calzados de seguridad. La gente del interior no cree que esa empresa esté en Cúcuta. Dudan de que en Cúcuta haya ese tipo de inversión, pero aquí Cúcuta tiene muchas sorpresas. Yo en materias primas, cajas de cartón, pieles, muchas cosas me surto de Cúcuta. Para mí el primer anillo se da en la ciudad y luego los Santanderes y se va expandiendo el anillo para tratar de tener proveeduría. Hoy en día la marca Robusta es muy conocida. Recientemente la hemos visto incluso apoyando el Cúcuta Deportivo, que es un patrimonio inmaterial que tiene la ciudad y todos tenemos gran cariño. Eh, pero a mí me parece muy interesante cómo desde la mirada del negocio llegas a un nicho. La seguridad, calzado de seguridad, calzado industrial es un nicho de mercado. Hoy mis zapatos son de Cúcuta, son Musi, tienen una línea masculina, el que no sabía, aclaro, tiene línea masculina hace poco. Y mucha gente tampoco piensa cuando ve las tiendas de Musi en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla o en Cali, que es una marca cucuteña. Lo dijiste muy rápido, pero quiero resaltarlo. La empresa de calzado de seguridad industrial con mayor tecnificación en Colombia. Eso es muy, muy relevante y además con el orgullo que eres de Cúcuta y la empresa está acá.
cómo llegaste a reconocer ese nicho, o sea, esa oportunidad? Porque nos decías, arranqué con suelas, pero hoy en día tienes ahí una ventaja muy importante en ese tipo de calzado. Sí, suelas es partes para calzado, o sea, nosotros no hacíamos el calzado para venderlo final. Es una industria que tiene muchos altibajos, es un solo sector y con nuestros colaboradores que son fantásticos, botábamos energía en las reuniones, haciendo escenarios, si hacíamos hormas o si hacíamos pieles o si fabricábamos cualquier otro producto, pero siempre tendíamos a estar en el mismo sector que es calzado. Resulta que en una de las reuniones acaba de llegar de una feria de Italia y había visto la industria del calzado de inyección directa al corte, que es una industria masiva e industrial. Y, y trajimos la idea y la fuimos puliendo, pero la clave era que ahí nosotros sabíamos usar máquinas, moldes y materias primas plásticas. Y usando máquinas, moldes y materias primas plásticas podríamos hacer calzados de seguridad y además no interferíamos con nuestros clientes de suela que hacen calzados como los que tú sugieres de Musi, que admiro mucho la familia Musi porque son grandes trabajadores, un gran esfuerzo han hecho en la industria en Cúcuta. Mira, Gustavo, cuando vuelves a el año 92 que nos cuentas, que es esa conversación donde cierras la comercializadora y llegas al mundo industrial, pues hay que tomar una decisión, no sé si fue la más difícil, pero seguramente fue muy difícil, y fue la decisión de apalancarte con crédito para importar una maquinaria, por lo que me cuentas, entiendo, italiana, ¿cierto? Y comenzar desde el momento uno con esta mirada de una empresa tecnificada Sí. y ese tomar riesgo. Háblanos un poquito de cómo mides los riesgos a la hora de asumir un riesgo, porque pues claramente no sé de qué tamaño fue la inversión, pero seguramente significativa. Y para esa fecha ya estábamos por el efecto de que los almacenes no podían vender estas materias primas porque eran importadas con dólar oficial. Los bancos ya nos tenían un poquito parados los créditos y apareció una persona que manejaba el Bancafé, que es Lucy Cordero, y ella nos abrió rápidamente una carta de crédito para comprar las dos primeras máquinas que tuvo la empresa. Y por, 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 por gracia de Dios siempre he creído en la maquinaria nueva, en la última tecnología y compramos sin tener los recursos tan a disposición, compramos maquinaria nueva. Muy rápidamente, al cabo de un año ya teníamos 7 máquinas, trabajábamos, como te digo, todo el tiempo, era intenso, ese trabajo nos fue muy bien. Después pasamos a las tecnologías del poliuretano, que ya era más complejo. Cada uno de los proyectos que hemos empezado al día de hoy, llevamos 4, es más grande que el anterior. ¿Y cómo mido el riesgo? El riesgo siempre lo medimos basados en que las cosas bien pensadas son pura ganancia, las apresuradas son puro fracaso. Entonces nosotros hacemos estudio de mercado, hacemos toda la parte financiera, contamos con personas, nuestra subgerente María del Carmen Durán, Ana Mary Rincón, son muy dedicadas y ellas preparan los números, preparan los planes, yo los reviso, los ajusto, volvemos y los hacemos, no las hacemos tan rápido. De pronto a veces nos critican que nos demoramos un poquito más de la cuenta, pero al final nos damos cuenta que los tiempos son justos. Es necesario quemar esas etapas de planeación y luego lo presentamos a los bancos. Y los bancos siempre han creído en Grupo Nova, lo que es Banco de Bogotá, Bancolombia, excelentes bancos, siempre nos han apoyado, siempre hemos cumplido. Cuando hemos tenido alguna dificultad la planteamos y podemos salir adelante porque nos ponemos de acuerdo en todas esas cosas, pero sí requiere un gran trabajo. Yo recomiendo a los emprendedores que cada día se capaciten más primero que todo y que se rodeen de personas como contadores, administradores e ingenieros, que los hay en Cúcuta, aparentemente básicos, pero son profesionales básicos que cumplen con las necesidades inmediatas
de hacer una planeación para empezar un proyecto. Háblenos un poquito, Gustavo, de los referentes, porque incluso desde esos primeros momentos del año 92 ves esa tecnología en Italia, pero también tienes hoy en día una relación cercana o te escucho que es estrecha con Brasil. ¿Qué tan buen referente es para tu empresa y para la industria, digamos, de Cúcuta, mercados como el brasilero, el italiano o no sé si el mexicano, pero cómo estamos en materia de referentes justamente cuando hacemos ese estudio de mercado? Hay algo que noto en el empresario colombiano y es el miedo. Nosotros jocosamente internamente lo llamamos miedo, ¿no? El miedo, entonces el miedo a invertir. Yo he acuñado una pequeña frase que digo que empresario que ame mucho el dinero difícilmente desarrollará su empresa porque después de que obtiene las utilidades noto que no les gusta volverlas a invertir. Y en estos desarrollos empresariales es todo el tiempo invirtiendo. Ir a las ferias, no se pierdan una sola feria del sector, lógicamente. Ferias del sector y de los países que dan una entrada de información como Brasil, para el tema de calzado, Brasil, Italia, Alemania, China. Hoy en día es casi imposible vivir sin China en lo que es entrada de información y en lo que es materias primas, pues ellos son grandes exponentes del desarrollo de materias primas y por su capacidad económica y capacidad de trabajo, pues los precios son diferentes a los del resto del mundo. Entonces es imposible no pensar en Asia y es obligatorio hacerlo. Importantísimo las ferias. Todo lo que tenemos en nuestra empresa vino de una feria. Es increíble. Yo hago un feedback y veo que todo lo que hemos hecho ha venido de la idea de una feria. Hay algo que yo recomiendo al empresario y es la curiosidad. Cuando a mí me dijeron cuál es clave de éxito, yo buscaba en muchas palabras que uno oye, como la persistencia, como la resistencia, como la innovación y todo eso, pero la que yo le doy más valor para lo que hemos logrado hacer es la curiosidad. Y esa curiosidad la notan mucho los proveedores de materias primas e maquinaria, al punto de que se vuelven aliados de la empresa por el mismo interés que le ponemos en conocer toda esa industria. Yo tengo una curiosidad a propósito de la curiosidad y es un poco uniendo los puntos cuando te pones ahí un poco reflexivo con lo que has construido. ¿Cómo observas o cómo evalúas el factor suerte? Porque claramente hay un componente de trabajo duro que se nota, hay un componente de disciplina que se nota, hay un componente de preparación, de trabajo en equipo que nos los acabas de compartir. Pero en inglés hay una palabra que es el famoso timing, ¿no? Es ese momento. El time es el tiempo, el timing es el momento que tú llegas. No puedes llegar ni muy temprano porque entonces no hay casi que mercado, no hay consumidores, pero tampoco muy tarde porque entonces ya estás entrando con mucha competencia. ¿Cómo lees ese factor suerte? Yo te cambiaría la palabra suerte por Dios. Ok. Yo soy creyente y en muchas oportunidades yo siento que se unen todas las cosas para poder hacer algo. Tengo un ingeniero que nos ayuda externamente en todos los proyectos y él dice que Dios al que encarga equipa. Y yo lo siento así porque normalmente uno ve que aparecen todas las cosas en su momento. Todas se dan. Cuando le hemos pedido a un banco nos dan más de lo que estamos pidiendo. Cuando vamos a un proveedor nos entrega la última tecnología, nos invita a ver las fábricas que están dando la hora en los productos que hacemos. Y uno dice, esto es un privilegio, esto viene de algún lado. No creo que sea suerte, creo que es algo más poderoso que la suerte. Qué bonito. Gracias, Gustavo, por compartir esa parte tan espiritual. Eh, Hay una mirada que me parece muy valiosa desde el desarrollo del tejido empresarial y es cómo cuando crece una empresa jalona el crecimiento de otras. Entonces, a mí me parece muy importante y deseo todo el éxito a Grupo Nova, no solamente por su equipo de trabajo, pero también porque seguramente hay emprendedores que son proveedores hoy en día de Grupo Nova y el hecho que Grupo Nova facture
el doble o el triple en los próximos años, pues va a hacer que este desarrollo de proveedores locales sea mucho más fuerte. ¿Cómo Sí, ha sido ese ejercicio de cara al desarrollo de proveedores locales? sí, lo tenemos. Precisamente una de las líneas que tenemos antiguas se la estamos vendiendo a un cucuteño de una manera amplia en planes de pago y en todo, con el fin de que esa industria se quede aquí y de que sirva de proveedor nuestro. Estamos precisamente en este instante afinando todo, pero más que venderle estamos preocupados porque a él le vaya bien, porque pueda hacer su plan completo, porque lo pueda sostener, porque lo pueda llevar a cabo apoyándolo con el conocimiento que tenemos, tanto empresarial como industrial y como financiero, para que él pueda salir adelante. Y a nivel nacional, practico algo que me criticaban mucho internamente en la empresa, pero que hoy en día ellos notan que ha sido más sinérgico que problemático, y es compartir con nuestra competencia, ser aliados, tener competencia. Y ellos lo han notado también, al principio muy celosos con los temas, pero nos hemos ido abriendo y hoy tenemos muy buenos competidores. Y ese compartir es más tomarse, lo que hablábamos, una cerveza, compartir retos, compartir incluso aproximaciones a los problemas, a las soluciones, o Sí. en qué tanto va el compartir. Todo, integrales, somos abiertos. O sea, hacer una industria no es no permitirle a la competencia ver nuestra empresa, no permitirle disfrutar de una idea que nos ha funcionado, porque en el transcurso del tiempo noto que ellos terminan compartiéndonos cosas que para nosotros son necesarias, ¿sí? Y engrandecemos el país, engrandecemos la ciudad, y eso ha dado un buen resultado. A mi forma de ver, da un buen resultado. Como parte de este ejercicio del podcast, de construir unos relatos positivos alrededor de Cúcuta, también está en identificar unas ventajas. Ayúdame, Gustavo, desde la experiencia tuya y la mirada, ¿cuál puede ser esa ventaja o esos dos puntos de ventaja que tenemos como ciudad? El personal primero que todo. Hay un personal muy noble, dispuesto a aprender, dispuesto a servir, dispuesto a trabajar intensamente, hombro a hombro. Trabajamos turnos nocturnos que no son fáciles de llevar. La gente es dispuesta. Cuando volvimos de pandemia, nosotros regresamos 16 días después del cierre porque proveíamos a las empresas que tenían que estar trabajando en el servicio de salud y demás. Y yo pensaba que no iban a regresar todos por miedo. Nos faltó ninguno. Todos estuvieron presentes 16 días después. Compromiso. Que impresionante. La gente no se imagina lo que es nuestra gente. Lógicamente, las empresas debemos estar muy interesadas en el desarrollo de ellos como colaboradores, como personas, como familia. Ahí tengo algunas deudas porque ha pasado el tiempo y me he quedado un poquito corto en los programas de capacitación, pero nunca es tarde, ya estamos retomando programas de capacitación, viajes. Normalmente nuestros colaboradores dicen que yo sé mucho y yo reviso y digo, yo sé porque soy el que más viajo, el que más está en contacto con el mundo desarrollado, con la proveeduría, con el conocimiento. Estamos empezando a hacer programas para que ellos también viajen y estén más cerca de las ferias, más cerca de los proveedores, de los sitios de desarrollo. Genial, porque ahí ya estamos entrando en un campo de la gestión del conocimiento que va a permitir que incluso esos nuevos desarrollos surjan no únicamente de la conversación que Gustavo tiene afuera, sino que ellos también van a aportarle a esa conversación. Yo soy curioso y resaltabas ahorita la curiosidad. Si nos puedes compartir qué conversación reciente estás teniendo con tu equipo de trabajo. ¿Por qué pregunto de la conversación? Yo tengo una frase que digo que somos lo que conversamos. Si un tema es importante en la casa, hay que hablarlo. Si un tema es importante en la ciudad, hay que abordarlo. Si un tema es importante en la compañía, pues hay que hablarlo con los colaboradores. Entonces, entendiendo que ese tema importante se está hablando, ¿cuál es la conversación actual que estás teniendo con tu equipo? Actualmente estamos en el tema calidad y confort, servicios, son temas que estamos implementando fuerte.
nos hace falta más conversación con ellos. Estamos próximos a empezar unos programas, nosotros lo llamamos el TotalCon, es donde todos estamos integrados en la comunicación. Hace un par de meses empezamos con el primero, nos fue bien, aportaron muchas ideas, muchas necesidades también que no conocía yo personalmente, ya las empezamos a gestionar para resolverlas y creo que cada día vamos a tener mejor comunicación. Nuestra empresa es una familia. Alguna vez invité a un psicólogo muy conocido de la ciudad y él muy inocentemente me decía que familia es la de mi casa. Y yo le decía, no, nosotros ya somos como una familia porque nos ayudamos. Él estuvo por un mes desarrollando un programa con nosotros y al final de la reunión nos reconoció que en realidad actuamos como una familia empresarial donde nos preocupamos por las demás personas, aún en temas personales, porque sale mucho tema personal que se resuelve con muy poca gestión o muy poco dinero, pero para ellos son grandes problemas, ¿no? Entonces, cada día quiero estar más involucrado. Yo este año entré en pensión, pero no me jubilé. Sigo trabajando. Mi hijo, que está hoy en día acompañándome, él quiere 10 años más y los socios también quieren que yo trabaje 10 años más, hasta los 72 tal vez. Estoy listo, estoy dispuesto, estoy entero, estoy completo y muy ganoso de seguir aprendiendo y de seguir comunicando y trasladando esa información. Bueno, y con la bendición de Dios, mucho éxito también en ese proyecto, porque somos muy ganadores como ciudad teniendo a un Gustavo Mejía para mucho rato, no solamente para que crezca tu empresa, sino porque tiene mucho por aportarnos. Gracias. Ya para ir cerrando, Gustavo, desde la ventaja que nos compartías, hay algo que estoy construyendo con este ejercicio, que es la Cúcuta emergente. Esa Cúcuta que ya existe, pero que poco vemos, o que poco de pronto estamos identificando y queremos resaltar, y por eso estamos acá conversando. En esa Cúcuta emergente, la vertical de calzado es muy notoria, como la vertical de carbón, como la vertical de arcilla. ¿Cómo definirías, digamos, la industria de calzado cucuteña? Lo pregunto porque, digamos que Robusta tiene una propuesta de valor muy clara hacia el tema industrial, un tipo de calzado específico, pero por ejemplo otras empresas como la que contabas de la familia de tu esposa, un poco más de sector moda, un poco más que tiene que ver con el calzado femenino. Vemos también unos emprendimientos nuevos hacia el calzado masculino, pero ¿cómo definirías esa vertical de la industria del calzado en Cúcuta? Hoy me emociona mucho ver marcas que ya está la siguiente generación y lo hace con una pasión grande, lo hace aún tomando tiempo para vivir, que es algo que la anterior generación no lo hacía, trabajo, trabajo, trabajo. Hoy trabajan mucho, tienen marcas reconocidas y también están tomando tiempo para vivir. Hace falta a nivel gobierno lograr ubicar aquellas empresas internacionales que quisieran venir a desarrollar su producto aquí. No irles a vender nuestro portafolio, porque nuestro portafolio de cierta manera es muy colombiano, es muy de pocos pares, porque la moda en Colombia, empezando por las mujeres, ninguna se quiere parecer a otra, entonces se abre un abanico de modelos que es impresionante. El mercado internacional es de menos modelos y de más cantidad, pero yo diría que entre lo que es país y ciudad o región debería invertirse mucho, no en darnos recursos a nosotros, no en patrocinarnos una feria, no sí, en aplicarnos recursos, sino aplicar esos recursos en la búsqueda de esos actores internacionales que nos harían desarrollar violentamente, porque ellos tienen el mercado y nosotros tenemos la capacidad, si bien hoy es pequeña, mediana, limitada, se puede crecer. Y estos empresarios jóvenes, como el caso de Musi y otros nuevos y otros hijos de empresarios antiguos, están listos para servir. Ya para ir cerrando, pensando en el mercado internacional que conoces bien,
¿cómo, cómo miras un México, sabiendo que tiene, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, tiene una industria próspera en calzado? ¿Y cómo miras Brasil desde la mirada de tu empresa? Lo pregunto por esto. Hoy en día y después de la pandemia, con toda la crisis de contenedores, se empezó a tomar mucho más fuerza el concepto del nearshoring para tener los proveedores más cerca de los mercados de consumo. Tenemos el mercado de consumo más importante aún hoy en Estados Unidos y México, pues su vecino natural. Por lo tanto, cuando pensamos en competir con los mexicanos, ha llegado otra idea, es cómo nos podemos complementar con esa industria mexicana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le puedo vender parte de los insumos para que el ensamblaje se haga en México y el producto terminado se exporte de México a Estados Unidos o el mercado brasilero? Yo pienso que si hablas de México y Brasil, ahí sí hay una oportunidad con el portafolio que tenemos hoy, porque ellos hacen producción en volumen y al hacer producción en volumen no hay tanta personalización de la moda, que es lo que sí sabemos hacer aquí. Entonces esos dos mercados sí podría contar con el portafolio para complementar la oferta que puedan tener esos países. Lógicamente son desafiantes por temas precios, porque les llega de muchas partes con ofertas más competitivas por los volúmenes que hacen. Pero me parece que el tema moda sí podría entrar en esos dos países porque ellos son productores de volumen. Gustavo, pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias por creer en Cúcuta, por colocar nuestro nombre en alto, con una empresa que siempre está queriendo ir, digamos, en la frontera del conocimiento. Eso me parece muy ganador porque también es un ejemplo para otros empresarios y me gustaría, pues, invitar a que todos ayuden a compartir, a que esto pueda llegar a muchas más personas, a que llegue ojalá a los jóvenes y un poco pensando en esos jóvenes, Gustavo, y en el Gustavo joven que arrancó con muchos deseos de comerse el mundo, ¿sí? Un mensaje que le quisieras dejar a esos jóvenes que están a punto de graduarse de la universidad o saliendo del colegio en este momento. David, primero de darte muchas gracias por este esfuerzo que haces. Yo soy una persona que cree en Cúcuta. Yo creo que aquí podemos desarrollar lo que sea necesario, lo podemos hacer. Para estas personas el esfuerzo y la valentía, de ser valiente, de animarse con la idea, no quedar en la mitad, seguir buscando la salida. Las cosas están dadas, hoy tenemos bancos, tenemos entidades del gobierno que ayudan y tienen buenas soluciones que podemos usar, el SENA, Bancolde, Impulsa. Impulsa, todas esas entidades ayudan. Necesitamos es valentía de parte nuestra, esfuerzo y trabajo, no rendirnos, seguir trabajando, seguir buscando la salida, que todo está dado para el que la busca. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, David, muy amable.